León Trattenberg. Él es egresado de Ingeniería Mecánica de la UNI y de la Maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Tiene una especialización en Administración de la Educación en la Universidad de Lima y una maestría en Educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cofundador de la Escuela de Directores y Gestión Educativa de IPAE. Ha escrito 15 libros sobre la educación peruana. Es miembro del Consejo Nacional de Educación desde el año 2001 y miembro fundador y asociado de Foro Educativo. Consultor, conferencista y columnista radial semanal de Radio High de Buenos Aires y co-conductor del programa político radial Ampliación de Domingo en RPP y columnista escrito en varios medios nacionales y regionales. Es consultor continuo de los colegios Talento, Trujillo, Innova School y ocasional de diversas empresas para programas de responsabilidad social en educación y capacitación de habilidades sociales para ejecutivos. Ha recibido varios premios, incluyendo las palmas magisteriales. Muy bien, recibamos con fuerte aplauso, por favor. Hay muchas cosas que hacemos en educación que las hacemos porque siempre se ha hecho. Y siempre se ha hecho desde hace 2 siglos. Desde la revolución industrial, en realidad. Y se siguen haciendo. Y se han constituido en un sentido común de la educación. Se cree que son los correctos, los adecuados, porque siempre se han hecho. Pero que muchos de ellos han nacido simplemente de decisiones administrativas o económicas. Y se les ha empezado a dar una racionalidad educativa que no tienen. Y entonces ocurre que hay cosas que tienen sentido desde el punto de vista administrativo, económico, organizacional, pero no tienen sentido desde el punto de vista de la investigación científica en psicología, en pedagogía y demás. Y por eso es que yo quería traerles hoy, yo tengo una lista de más de 100 de estas situaciones, les voy a presentar lo que nos dé el tiempo, unas 9, para que ustedes puedan darse cuenta cómo es tan importante repensar la educación desde la educación y no desde la comodidad de los administradores. En primer lugar, la fractura de inicial primaria. Eso solamente tiene sentido histórico. Porque lo primero que se universalizó fue la primaria, desde el primer grado. Terminada la primaria, para aprender a leer y escribir. Terminada la primaria, se universaliza la secundaria. Después viene una masificación de la superior. Después se acuerdan de la infancia y dicen, bueno, vamos a bajar la primaria para abajo. Pero como no podemos atender a todos los niños de 0 a 5 años, vamos empezando con los de 5. Y lo enchufamos a la primaria. Y después los de 4. No tiene absolutamente ningún sentido desde el punto de vista de la psicología y la pedagogía, que más bien se construyen desde que el niño nace en adelante. Más bien la primaria debería ser la continuación de la inicial, y no la inicial, la antesala de la primaria. Pero desde el punto de vista organizativo, administrativo, histórico, primero empezó la primaria y después la inicial. Y entonces cuando se crea ya la Escuela de Formación de Maestros de Primaria, después había que hacer la Escuela de Formación de Maestros de Inicial, haciendo la peor locura, diría yo, de la educación, que es fracturar el paso del niño de 5 a 6 años. Justo cuando el niño está en pleno proceso de ir adquiriendo las capacidades, las competencias, las habilidades, las nociones necesarias para pasar a la primaria, para aprender a leer, a escribir, operar aritméticamente, socializar en otros términos, más autonomía. En ese momento le cambian de profesor, le cambian de institución, le cambian de libros, de horario, de todo le cambian, porque entró a primaria. Y el profesor de primero y primaria es el mismo que el de sexto, o sea, simplemente hay una total ignorancia desde el punto de vista psicopedagógico de qué cosa es un niño de primer grado comparado con el de 5 años que está terminando inicial, y de qué manera mucho más sentido tiene articular 5 y 6 en un solo nivel, y 7 si es posible, que romper a los 5 años. Pero como históricamente ha sido así, y como las facultades de educación son así, y como los institutos pedagógicos son así, y como todo el mundo se organizó así, dejémoslo así, porque es cómodo desde el punto de vista administrativo, y no porque respeta lo que es mejor para el niño. Segundo, todos hemos estudiado de que para una misma edad hay una distribución digamos, de capacidad, de talento, de inteligencia, desarrollo físico y todo lo que quieran. Y tenemos desde niños que tienen limitadísima capacidad intelectual hasta genios, que tienen el mismo año de fabricación, o sea, nacieron el mismo año.
Y por ese delito de haber nacido el mismo año tienen que estar juntos. Porque administrativamente es más fácil que todos los niños que nacieron en un cierto año ponerlos juntos. Desde la revolución industrial que vienen haciéndolo eso en las zonas urbanas. Las rurales no, mantuvieron la posibilidad de mezclarse porque había pocos niños, entonces se podía hacer una escuela de lo que hoy se llamaría unidocente multigrado, pero que tiene más sentido además. Fíjense qué curioso, nosotros despreciamos un poco la escuela multigrado que pedagógicamente tiene más sentido que aquella que tiene los grados separados como salchichón, ¿no? Primer grado, segundo, tercero, ¿no? Como si cada fuera un segmento que tiene que diferenciarse del anterior y del posterior. Y esos están juntos en el mismo salón. Y entonces, ¿qué hace el común de los profesores? Obviamente trabaja con ninguno de los dos. Porque como se focalizan en lo que llaman alumno promedio, a quien yo no conozco porque no existe, pero así le llaman, entonces hacen que Bill Gates se aburra y se quiera ir, o Steve Jobs, y hace que los niños que tienen dificultad de aprendizaje o limitaciones intelectuales se sientan totalmente fuera de foco, pero los pusieron ahí porque nacieron pues ese año. Claro que mido los extremos, pero los extremos siempre son ilustrativos de lo que ocurre también con los que no están en los extremos, pero que tienen similares diferencias con lo que se llama el grupo medio de los niños de 6 años, de 8 años, de 11 años y lo que fuera. Por otro lado, los chicos y las chicas se asumen como iguales también. A pesar de que todas las investigaciones demuestran que para aquellas habilidades que corresponden a la vida escolar, las mujeres suelen madurar antes, cuando son pequeñitas, más o menos un año antes que los hombres, y por razones hormonales, por razones fisiológicas, por razones mentales, son distintas a los hombres. Pero los tratamos como si fueran iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Que en primaria, por cada una niña que tiene algún problema de conducta, aprendizaje, hiperactividad, hay 4 varones. Porque la escuela fue hecha para las mujeres, no para los hombres. Si ustedes analizan inclusive la escritura corrida, cursiva, esa es la escritura femenina, así no escriben los hombres. Los hombres hacen rasgos puntiagudos, rectos, angulares, pero tienen que aprender a escribir como escriben las mujeres, porque toda la inicial está llena de mujeres, y los primeros grados también, y a las mujeres les gusta así. Y entonces tenemos el siguiente problema. A la misma edad, se supone que estamos apuntando a ese grupo, estamos dejando fuera a las mujeres. Si agregamos a las mujeres y agregamos entonces los niveles de maduración, resulta que en un mismo salón de primer grado podemos tener niños con niveles mentales, digamos, de 4 y otros de 9. Y todos están en 6. Y les enseñamos como si todos tuvieran 6. Porque no somos capaces de diferenciar y respetar las diferencias. Y cuando hablamos de inclusión, no hablamos de inclusión en los términos de incluir un discapacitado o una persona que tiene una limitación intelectual. No, la inclusión inicial es entre los niños de 6 años que están dentro de lo que se denomina el margen normal. Esa es la primera inclusión que no se hace. Y por eso salen jalados, repiten de año, los cambian de colegio, todo el que se desajusta un poco fuera. Siguiente. ¿A alguien se le ha ocurrido que como hay niños que por su curiosidad natural, por su madurez, etcétera, logran aprender a leer por sí solos, dicho sea de paso, a los 5 años? ¿Todos deben aprender a leer a los 5 años? Con lo que 2/3 de los alumnos la pasan mal, porque no están listos. No están aprestados, no están listos intelectualmente, emocionalmente, maduracionalmente, etc. Algunos tienen que esperar hasta los 7. Dicho sea de paso, yo siempre me he preguntado, ¿por qué en Finlandia pueden esperar hasta los 7 años? ¿Es que los finlandeses son brutos? ¿Por qué? Porque el concepto de Finlandia es, yo voy a entrar al tema de lectura después de que los alumnos, dentro de lo posible, hayan aprendido solos. Y estén suficientemente maduros como para que la intervención del profesor ya sea básicamente para afinar algunas cosas. Pero ya los chicos a los 7 casi todos ya llegan leyendo solos, no necesitan que el profesor... Pero si les exigieran a los 5, necesitarían un ejército de remediación, de terapia, psicólogos, problemas de aprendizaje, porque a los 5, 2/3 no están listos para aprender a leer. Y hay este concepto de que hay que apurar al niño. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el niño aprende tortuosamente a leer, porque algunos aprenden pues a las patadas, ¿qué van a hacer? Les castigan, les pegan, yo sé qué.
Entonces terminan aprendiendo, aprenden como loros, aprenden mecánicamente, aprenden memorísticamente, aprenden rígidamente, y lo peor del asunto es que aprenden sin placer. Y entonces cada vez que puedan evitar una lectura que no es obligatoria, la van a evitar. Y después decimos, ¿por qué los niños no leen? ¿Y por qué van a leer si la lectura está asociada con la tortura? El texto escolar. Otra cosa que viene de la administración. A las administraciones educativas del mundo, especialmente en América Latina, se les ha ocurrido de que en nombre de la unidad nacional todos los alumnos tienen que estudiar con el mismo currículo y con el mismo libro. Ese es un criterio solamente de economía de escala, no tiene ningún sentido pedagógico. Primero porque el libro como libro, hay discusiones si debería haber un libro, o varios libros, o distintos libros de consulta nada más, etc. O sea, ya escoger un libro es todo un tema, porque uno se está casando con un autor y la ideología del autor y la visión educativa del autor y demás. O sea, ya escoger un libro es casi un problema en sí mismo, pero además asumir que ese libro y el currículo en general tiene que ser el único para garantizar la unidad del país y la plataforma común para todos los peruanos. Y lo único que garantiza eso es la desintegración del Perú. Porque cuando a un niño de Cusco le dicen, haz de cuenta que eres limeño y piensa como limeño. Y les dicen que le respetan su identidad, ¿no es cierto? Ya nacional, porque en el polo le ponen el Machu Picchu, pero la identidad del niño de Cusco tiene que ver con la calle de Cusco, el idioma de Cusco, los monumentos de Cusco, la comida de Cusco, la ropa de Cusco, la música de Cusco, y eso no está en esos libros producidos en Lima para todo el país como si todos los peruanos fueran limeños y aquel que no es limeño es un discapacitado nacional. ¿No es cierto? Ahora, me van a decir, desde el punto de vista económico, es muy complicado eso de que cada región, cada colegio escoja su libro. Volvemos al tema. Por comodidad administrativa nos imponen algo que desde el punto de vista pedagógico no se sostiene. Nosotros venimos de una tradición que dice, hay que enseñar matemáticas, ciencias en las primeras horas de la mañana, porque el niño está más despierto. Y son los cursos, dicen, más difíciles, ¿no? Para algunos, al contrario, son los placenteros. Yo recuerdo la clase de matemática, para mí era placentero porque tenía facilidad, pero para mis colegas, compañeros que odiaban la matemática, obviamente era la peor hora del día. Depende de cada uno. Pero lo que no están tomando en cuenta es otra vez que están actuando como hace 200 años. En primer lugar, está hiperdemostrado que el reloj biológico de los adolescentes es distinto al de los niños. Lo ideal para un adolescente es que duerma 9 horas, pero su reloj biológico no le permite acostarse a las 10 de la noche, sino a medianoche o a la 1 de la mañana, más 8 horas o 9 horas, él debería empezar el colegio a las 9. Pero entonces nos van a decir que sí, pero los hermanitos empiezan a las 8, el papá no va a hacer pues 2 movilidades a la vez, o el transporte público tiene que ir de 7 a 8, otra vez explicaciones administrativas que no respetan el reloj biológico del adolescente. Y además también está hiperdemostrado que, a diferencia de lo que hacen los colegios, en lugar de poner la educación física a la última hora, deberían ponerla a la primera. Porque a la primera el niño se está despertando, entonces la actividad física le permite estirarse, oxigenarse, circular la sangre, ponerse en condiciones y después ponerse a trabajar, poderse concentrar después. Y nosotros seguimos con el tema que no. Cuando está dormidito, que estudie ciencias, y cuando ya está desgastado en el día, entonces que haga deporte cuando ya no tiene energía para nada. Esa es la lógica pedagógica de nuestros tiempos, nuestros genios que han organizado la pedagogía en función de los mitos y las costumbres de hace 200 años, en lugar de conocer qué dice hoy en día la ciencia. Yo no estoy inventando nada. Eso está en todos los manuales básicos. En Japón, por ejemplo, hay una costumbre ya de muchas décadas de que en las empresas, en los colegios, arrancan el día haciendo un poco de ejercicios, haciendo yoga, qué sé yo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿y en el Perú qué? Nosotros tenemos super hombres, ¿no? Que no necesitan esa oxigenación inicial, ese despertarse corporal para poder tener las antenas puestas en todo lo que va a ocurrir en el día. Una pregunta para, como decía Pablo Madalgoite o Kiko Ler, no recuerdo, 64.000 soles. ¿Qué cosa es más seguro? ¿Un niño que hace esto o un niño que hace esto? ¿Saben dónde hay más lesionados? Acá.
Porque la modernidad nos ha sacado de acá. Ahora, yo les reto a que imaginariamente trepen un árbol. Y entonces lo que van a encontrar es que el que tiene que trepar un árbol tiene que tomar una serie de precauciones, agarrarse bien, probar la rama antes de subirse, chequear si va a aguantar su peso y demás, no arriesgarse en aquellos lugares que son más frágiles, etc. Nada de eso lo hace el que se sube acá. Ya otros lo hicieron por él. También es así que hasta le ponen un colchoncito por si se cae. Entonces, no importa si me caigo, porque si me caigo o va a estar mi mamá corriendo para recogerme, o va a estar la alfombrita esa de plástico. Además, está tan lleno de rejas y de tubos que no hay manera de que uno se caiga. Y entonces, lo que muestra la investigación es bien interesante, es que estos niños se lesionan más. En nombre de la seguridad, se lesionan más que estos. Chequé. Porque además, los niños grandes no quieren subirse a esto. Dicen que ese es para los chibolos. Entonces los grandes, ¿a dónde hacen actividad física? No hacen. Y entonces tienen infradesarrollado todo el tórax y los brazos. Los pies no, porque los hacen jugar fútbol. También con esta torpeza de creer que un niño de 4 años tiene que jugar fútbol, ¿no? Y después se le encorvan los pies y se valora las rodillas, pero no importa, a los 4 hay que jugar fútbol. Ni en Alemania juegan fútbol a los 4, empiezan a los 9, a los 10, pero acá en el Perú tiene que jugar fútbol porque en inicial se está definiendo si va a ser de la U, bueno, es decir, la U ya. Otro mito es de que si uno hace una rigurosa selección de alumnos para el ingreso, uno va a dar una mejor educación. Entonces hay que agarrar la diversidad de alumnos, ir votando a todos los que tienen alguna yayita, alguna dificultad de aprendizaje, algún problema con idiomas, alguna conducta que se sale del cuadro, o etcétera. Hay que votarlos, deshacerse de ellos, porque nos quedamos solamente con la crema. Y decimos de que con eso damos la mejor educación. O vamos a producir un mejor producto. Para recoger tus términos, producto educativo, un producto de 1,70 m, bien formado. Entonces, resulta, a ver, pónganse ustedes en el rol de profesores. Si yo tengo un profesor que aprende solo, que le doy cualquier cosa, la hace bien, qué sé yo, lo presiono un poco, estudia más, avanza, ¿dónde he puesto yo en juego mis capacidades como maestro? Si el alumno aprende solo, déjense de vainas, aprende solo. Yo pongo en juego mis capacidades como educador cuando me toca un alumno complicado, cuando me toca un alumno difícil, cuando me toca un alumno que no aprende, un alumno que no entiende, un alumno que se porta mal. Me obliga a sacar recursos pedagógicos y de donde sea porque tengo que sacarlo adelante. Ese es el buen maestro. El buen maestro no es el que viene y dicta su clase bonita y el alumno aprende solo. Además, para los alumnos que no están acostumbrados a interactuar con aquellos que tienen dificultades, hay una pérdida social de primerísimo orden, porque no saben qué es convivir con alguien que tiene problemas, que no entiende, que no aprende, que hay que ayudarlo, que tiene dificultades, que etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es ser un colegio más selecto, porque ese es el proyecto educativo del colegio, está bien, pues. Y otra cosa es que sea mejor educación. Mejor educación la da aquel colegio que, pudiendo recibir todo tipo de alumnos, pone en juego todo tipo de recursos pedagógicos para sacarlos adelante a todos. Porque esa es su misión. Su misión no es decir, a mí no me traigan los que tienen alguna fallita porque con eso no puedo. Bueno. Becas. Miren, les voy a poner el caso de 2 alumnos. Hay una universidad, digamos, prestigiada, reputada, que quiere ofrecer becas a postulantes que tengan grandes posibilidades de convertirse en los referentes de su generación. Y los quiere para cultivarlos, para ponerlos en lugares como Centrum, digamos, ¿no es cierto? Para que quede bien. Entonces, tenemos 2 posibilidades. Por si acaso, todas las alusiones son con un sentido de admiración al trabajo que hacen, Tenemos 2 posibilidades. Tenemos un alumno que está en el tercio superior. Voy a poner entre comillas, porque entre educadores tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Es el changoncito del salón. Todo el tiempo hace lo que le dicen, hace sus tareas, sus trabajos, sus exámenes. Siempre saca 17, 18, 16, parejito.
Le importa un pito los compañeros, la vida social, el compromiso con el prójimo, el medio ambiente. Le importa un pepino. A él le importa sacar promedio 17 porque le han dicho que con eso está en el cuadro de honor. Y si está en el cuadro de honor va a entrar a la universidad y va a recibir la bendición de Dios. Bueno. Ese es un alumno. El otro alumno es un alumno que puede sacarse 20 si quiere o saca 10 también. Que va a perder el tiempo en el colegio estudiando, ¿no? Es jaranero, toca guitarra, un excelente actor, deportista, un gran compañero. Todo el mundo lo quiere, hasta los profesores que lo jalan lo quieren. Cuando hay que organizar una fiesta, una reunión, él está ahí. Cuando hay un paseo, él es el primero en colaborar con el profesor, para ayudarlo, le carga la maleta, todo lo que los otros no hacen. Pero su promedio es 13, pues. Porque él en su costo-beneficio dice que va a perder el tiempo estudiando esas cosas que no sirven para nada. ¿A quién le dan la beca? Por supuesto al que tiene 17. ¿Quién tiene más posibilidades de ser el referente de su generación? El otro. ¿Quién tiene más posibilidades de ser un buen ciudadano, un aportante proactivo al desarrollo de su sociedad, un organizador de asuntos de interés social, de responsabilidad? Un líder, finalmente, una figura positiva con la cual identificarse, además, por una serie de valores, más allá de el no querer ser un buen estudiante, probablemente cuando llegue a descubrir algo que de verdad lo engancha va a ser el número 1. ¿A quién le dan la beca? Por supuesto, pues al que tiene las notas. Es decir, miren qué gracioso, somos formidables realmente los educadores. Miren qué gracioso, en el currículo, o en el brochure, o en el estatuto del colegio dice educación integral, compromiso con la sociedad, con el medio ambiente, buen compañero, valores, respeto al prójimo, buena relación con la autoridad, buena conducta y todo lo demás. Pero a la hora de decidir quién es el mejor alumno, solo nos interesa quién saca las mejores notas en los aspectos académicos que son evaluables con notas. Estamos estafando a los alumnos. Entonces, o cambiamos el brochure, el estatuto, y decimos, a mí no me importan los valores, no me importa la sociedad, que se peguen un tiro los compañeros, a mí no me importa que se ahoguen en el océano todos los compañeros, lo único que me interesa es que este alumno saque 17 o más, y entonces le voy a dar un premio, y para eso está este colegio. Entonces cambien pues el currículo, cambien el estatuto, cambien el brochure, no ofrezcan pues educación integral. Y las universidades también, no digan que están escogiendo los alumnos más capaces, digan que están escogiendo los alumnos capaces de sacar 17 y están en el cuadro de honor, punto, ¿ok? Entonces no me vengan con el cuento de que están escogiendo a la mejor gente de la generación, por ponerle algún tipo de apelativo. Y finalmente, para podernos mantener en la hora, la escuela fomenta la solidaridad, la vida en familia, en comunidad, el amor al prójimo, el respeto mutuo y todo lo demás, y sistemáticamente obligamos a los alumnos a vivir estas situaciones. Desde los niñitos que están compitiendo, ¿no? En tercer grado viene la maestra y le dice, a ver Jaimito, a ver Pedrito, ¿no? Uno es Jaimito, el otro es Pedrito, le dice, a ver, vamos a la pizarra, ¿quién hace más rápido el ejercicio de matemáticas? ¿Quién lee más palabras por minuto? ¿Quién declama mejor? Y la profesora los está estafando porque antes de que empiece la actividad ya sabe quién va a ganar y quién va a perder. Y lo único que hacen es cultivar la vanidad del que siempre gana y destruir la autoestima y la vergüenza del que siempre pierde. En nombre de la competencia. ¿Y por qué hay que competir? Porque dicen los administradores, los economistas, todo el mundo del mercado, dicen que hay que ser competitivos, y entonces traducen ser competitivos con que hay que hacer competencias dentro del colegio entre diferentes para que siempre ganen algunos que son privilegiados por naturaleza, por sus genes, por su estado físico, y siempre pierden aquellos que tienen alguna dificultad en nombre de la inclusión. Miren amigos, hay demasiadas cosas que hacemos en el sistema educativo que no tienen absolutamente ningún sentido pedagógico, educativo. Las hacemos por comodidad administrativa, organizativa, económica, o eventualmente porque no nos hemos puesto a pensar suficientemente en lo que estamos haciendo. Así que yo los invito a que pensemos un poco más en lo que estamos haciendo. Gracias.